Donald Trump estaría considerando entregarle un salvoconducto a Maduro y a sus aliados para que sean exiliados. Esto según un importante medio de acá de Estados Unidos. Y es que además ha dicho explícitamente que tiene que ocuparse de Venezuela. Claro está. Habla específicamente del régimen de Venezuela, porque de los venezolanos también habló, pero en un tono totalmente distinto. Y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos entregó una nueva información sobre la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, FTO, lo cual ya hemos visto y veremos. Encendió las alarmas a tope en lo interno de los delincuentes estos que tienen a nuestro país de rodillas. Y muy en sus formas, siempre burlón, siempre cínico, el narcoministro, Diosdado Cabello, ha dejado entrever que sus acólitos andan nerviosillos. ¡Ah, caramba! Tienen miedo. Noticia no es como tal que tengan miedo, pero es casi una deducción lógica, ya que pescuezo no retoña, ¿verdad? Pero es interesante verlos desconcertados y además que lo asuman. Trinidad y Tobago niega que Trump haya solicitado usar el archipiélago para lanzar ataques en contra de Venezuela. Fácil de deducir, el ataque no es en contra de Venezuela. Y se acerca la hora cero del Caribe. Fuentes revelan que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, martes 18 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio como siempre, se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente Donald Trump dejó caer una frase que hizo temblar a más de un búnker en Miraflores. En algún momento hablaré con Maduro. Pero lo verdaderamente importante no fue eso, fue lo que vino después. Lo que dijo con ese gesto que siempre tiene, que en Washington todos reconocen como la antesala de un operativo. Escúchalo. Usted sugirió que ya decidió qué hará a continuación respecto a Venezuela. Entiendo si no quieres revelar tus cartas, pero ¿hay algo que estés dispuesto a descartar? ¿Descarta usted el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno? No lo descarto. No descarto nada. Simplemente tenemos que ocuparnos de Venezuela. Trajeron a cientos de miles de personas de las cárceles a nuestro país. Sabes, ahora tenemos una frontera muy segura. Nadie entra. Hace un año tuvimos millones de personas cruzando nuestra frontera y muchos de ellos venían de Venezuela, incluyendo al Tren de Aragua, la banda. Y por lo que escucho, Cristi, esa es una de las peores bandas que existen en el mundo. En realidad, absolutamente son los peores. Peores que Mestred. Son asesinos, masacran a la gente, los descuartizan y los entierran en las comunidades donde crecieron. Son personas horribles. Sí, teníamos muchos, pero los enviaron como si fuéramos un vertedero. No me entusiasman las personas que gobiernan Venezuela. Amo Venezuela. Amo al pueblo de Venezuela. Pero lo que le han hecho a este país, y lo digo de verdad, lo que Biden y los demócratas le han hecho a este país nunca, jamás podrá ser olvidado. Usted sugirió que Maduro quiere hablar. ¿Está dispuesto a hablar directamente con él? ¿Se comprometería a hacerlo antes de ordenar ataques? Sí, probablemente hablaría con él. Yo hablo con todos. Trump ya aseguró el domingo que podría haber discusiones, conversaciones con el dictador venezolano, porque Venezuela quiere hablar, así dijo. Mientras que el viernes aseguró ya haber tomado esa decisión, esa determinación sobre qué medidas implementaría con respecto al régimen, sin desvelar más detalles. Trump no descartó, y lo dijo sin pestañear, el envío de tropas estadounidenses a territorio venezolano. Un mensaje que, traducido al lenguaje del poder, significa seguimos encontrando razones. Si siguen insistiendo en jugar al narcoestado, los aviones despegan cuando yo diga. La atención no es gratuita. La flota estadounidense ya está desplegada en el Caribe. Esto con la excusa de combatir el narcotráfico, que también. Pero todos sabemos, incluso los que fingen no saber, que ningún presidente envía un portaaviones a pasear en aguas calientes si no está dispuesto a usarlo. Y menos cuando ese mismo presidente acusa a Maduro de dirigir una organización terrorista dedicada al tráfico de drogas. Y como si fuera poco, el Departamento de Estado en pleno anunció que el Cártel de los Soles será oficialmente considerado organización terrorista extranjera este 24 de noviembre, como lo hablamos en el programa de ayer. ¿Qué implica eso? Algo muy simple. Los objetivos dejan de ser un problema diplomático y pasan a ser objetivos militares legítimos. Objetivos que pueden ser rastreados, interceptados o neutralizados, según decida el Comando Sur. Mientras tanto, Trump remata con otra frase que suena más a advertencia que a comentario. Tengo que ocuparme de Venezuela.
Y cuando un presidente de Estados Unidos dice eso, no está hablando de un comunicado, no, está hablando de acciones. La pregunta ya no es si Washington considera intervenir. Quizá la verdadera pregunta sea, ¿cuánto falta para que esos aviones, que ya están ahí, empiecen a volar rumbo sur con un objetivo muy claro? Depende mucho de las decisiones que tienen que tomar en el seno de la dictadura, porque una huida a tiempo está en la mesa para ellos. Y es que de eso se trata esa posible conversación con Maduro. Y sobre específicamente el presidente Trump también ha tenido sus palabras. Gracias, señor presidente. Solo quería dar seguimiento a la situación de Venezuela. En estas conversaciones con Maduro, ¿hay algo que él pueda decir o hacer que le permita sentir que podría mantener su apoyo? ¿Hay algo que él pueda decir para que tú digas, vale, puedes quedarte aquí? Es difícil decirlo. La pregunta es un poco complicada. No creo que la intención fuera que fuera complicada. Es solo que, mire, él ha causado un daño tremendo a nuestro país, principalmente por las drogas, pero en realidad porque tenemos ese problema con otros países también. Pero más que cualquier otro país, la liberación de prisioneros en nuestro país ha sido un desastre. Él ha vaciado sus cárceles. Otros también han hecho eso. No ha sido bueno con Estados Unidos, así que veremos qué pasa. Y si Maduro piensa que esto es solo retórica, que mire la fecha en el calendario, 24 de noviembre. Ese día, legalmente, el tablero va a cambiar. Y cuando cambie ese tablero, las piezas van a comenzar a caer. No es oxígeno este plazo para Maduro, como estaba leyendo en algunos comentarios. Es ese periodo de tiempo que se toma para crear el andamiaje legal para dicha designación y por consiguiente una ventana para que el tirano considere su huida. Porque, de acuerdo con un reportaje de Político, un importante portal de noticias de acá de Estados Unidos, la administración de Trump estaría considerando otorgarle a Maduro y a sus aliados más cercanos un salvoconducto para que sean exiliados a Turquía. Aunque un funcionario del gobierno republicano admitió, en condición de anonimato por supuesto, ante el portal Político, que también podrían ser exiliados a Cuba, Rusia o incluso a Azerbaiyán. Sin embargo, no pudo confirmar si el plan preliminar es un esfuerzo conjunto de varias agencias o, si por lo contrario, es un concepto pensado por cada agencia por separado, sin mayor coordinación. La información publicada por Político indica que Washington está analizando qué hacer con los líderes del régimen madurista en caso de que sucumban a la presión. Hay otros funcionarios que han propuesto arrestar a Maduro y a sus funcionarios cercanos para entregarlos a la justicia de los Estados Unidos, lo que suena, por supuesto, aún mejor, ¿verdad? Además, estos funcionarios también se encuentran discutiendo los pasos económicos, muy importante esto, los pasos económicos iniciales de la transición en Venezuela, mencionando un posible rol del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Algunos asesores de Trump esperan que las amenazas de una acción militar estadounidense basten para provocar ese caos en el régimen de Maduro y hacer que pierda el control sobre el poder. Esto fue escrito por Nahal Tosi, corresponsal principal de Asuntos Exteriores del medio político en los Estados Unidos. Pero hay más. Porque este lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos terminó de despejar cualquier duda sobre lo que viene. En una respuesta oficial al medio NTN 24, un alto funcionario de la administración de Trump explicó con una claridad quirúrgica las razones detrás de la nueva designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una decisión impulsada directamente por el secretario de Estado Marco Rubio, y ya todos conocemos lo que piensa Marco Rubio sobre Maduro y su régimen. El funcionario confirmó que la designación será efectiva el 24 de noviembre, una fecha que ya empieza a sentirse como ese punto de no retorno en la crisis venezolana. Y no solo por el impacto político, sino por lo que significa en términos de acciones que legalmente Estados Unidos puede tomar a partir de ese día. O sea, el andamiaje legal que le permitirá a Estados Unidos hacer muchas cosas. La acusación es directa, sin adornos, sin espacio para interpretaciones. El Cártel de los Soles, según Washington, está dirigido por Nicolás Maduro, acompañado por altos cargos del régimen que todos conocemos y legítimos, que corrompieron todas las instituciones del Estado venezolano. El ejército, la inteligencia, el poder legislativo, el poder judicial, todo, el electoral. La descripción de un Estado tomado por el crimen y no de un gobierno. El Departamento de Estado fue más allá. Cualquier persona o entidad que proporcione apoyo material al Cártel de los Soles podrá enfrentar cargos penales. Además,
de volverse inadmisible en territorio estadounidense. Es decir, se acabó el jueguito de esconder testaferros acá en Miami, en Orlando o en Houston. Se acabó la doble vida. Lo dijeron con tal seguridad que parecía una advertencia personalizada. Como si fuera poco, la respuesta oficial también coloca sobre la mesa algo que muchos en Caracas preferirían ignorar. Washington acusa a Maduro de ser el responsable de la violencia terrorista ejecutada por organizaciones como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, entre otros. Pero es que allá hay conexiones. No como aliado, no como participante, sino como un actor principal en un ecosistema criminal transnacional. Lo que antes se decía en informes clasificados, hoy aparece en respuestas públicas en un canal de televisión. Pero lo más importante es la diferencia crucial, estratégica y calculada entre esta nueva designación del Departamento de Estado y la que hizo el Departamento del Tesoro en julio del 2025, o sea, este año. El Tesoro designa a actores vinculados, al financiamiento del terrorismo, congela activos, corta flujos, sanciona a individuos y a organizaciones. Es poderoso, pero es económico. El Departamento de Estado, en cambio, designa a organizaciones terroristas extranjeras, FTOs, y eso los coloca en la misma categoría que Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, y todo esto en un territorio completamente distinto, porque las FTO no son solo un problema financiero, son un objetivo de seguridad nacional. Esta nueva designación define la política exterior y militar de los Estados Unidos y se aplica a organizaciones, no a personas individuales, para dejar claro que todo el entramado es considerado una estructura terrorista completa. Una estructura que puede ser perseguida, desmantelada, atacada y neutralizada, si esto representa una amenaza activa. Y aquí es donde las piezas comienzan a encajar. Ese portaaviones desplegado, el Gerald Ford, las declaraciones de Trump que podría enviar tropas, la acabamos de escuchar, el simbolismo aquel de la semana pasada del as de picas publicado por Billingsley, ex jefe del financiamiento antiterrorista, y la designación formal del Cártel de los Soles como FTO este próximo 24 de noviembre. No es un comunicado firme, no es una narrativa, ni tampoco es humo, es un mensaje directo. A partir de ese día, legalmente, Washington no está lidiando con un régimen incómodo. Está lidiando con una organización terrorista que opera a poquitas millas de su frontera marítima. Y en ese marco, cuando Trump dice que se ocupará de Venezuela, no está hablando de sanciones ya. Está hablando del tipo de acciones que históricamente Estados Unidos reserva para organizaciones como las que mencionamos de ejemplo. El 24 de noviembre, señores, no va a haber una sanción más. Es un antes y un después. El tipo de fechas que los libros de historia subrayan en rojo y que nosotros esperamos que tengan ese desenlace o que tenga ese desenlace que tanto hemos anhelado durante 26 años. Pero hablando de rojos, el narcoministro Diosdado Cabello ha tenido de todo en estos últimos días, desde declaraciones diciendo que el que pueda comerse una yaca lo haga, porque nunca se sabe, dejando en evidencia que puede esperar lo peor, hasta detalles como el que verá a continuación, mucho más recientes. Nadie debe subestimar a ningún adversario, pero tampoco debe sobreestimarlo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Valorar todo lo que digan o lo que haga, sí, pero no nos caigamos nosotros a coba. Porque hay gente que se convierte en una mata de nervios. Y tú se convierte en mata de nervios y quieren pasarle sus nervios a los demás. A ver, pie de plomo, nervios de acero, máxima movilización, calma y cordura, y tendremos paz en este país y en América completa. Y recuerden que pase lo que pase y en cualquier circunstancia, nosotros, ¡que viva la patria! No hay que ser un experto en comunicaciones para entender el mensaje. Hay gente nerviosilla dentro de sus filas. No podría ser de otra manera. Mucha risita, mucha burla, pero sabe que dentro de su cinismo hay temor. Ese que lo pone en las madrugadas y que a patrullar como si fuera un policía y que probablemente sea para cambiar su ubicación constantemente, porque la inteligencia de Estados Unidos está a la orden del día. Y en propias declaraciones de altos funcionarios de este país, a estos les saben hasta cuando van al baño. Y más de uno, con la camiseta roja por cierto, estará buscando salvar su pellejo a escondidas, porque siempre va a ser cuestión de supervivencia. Y seguramente no habla solo de sus subalternos, aunque es cuestionable quién tiene más poder entre uno y el otro. Y con el otro me refiero a este
que sigue pidiendo cacao a toda velocidad. De amenazas, de agresión psicológica. El mensaje siempre está pendiente. Yo lo he dicho en inglés. Es decir, Y lo repito siempre. Diálogo, ¿verdad? En inglés. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? buena pregunta. Diálogo. Dialogue. Diálogo. 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 Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Ahí no se sabe quién se arrastra más, si Maduro a Trump o la escoria esta de Pérez Pirela a Maduro. Menudo final de temporada que están teniendo los discípulos del mal, señores. Menudo final de temporada. Y fuentes consultadas en Puerto Rico por el programa La Noche de NTN 24 señalan que durante las últimas 72 horas aumentó considerablemente el porcentaje de movimientos de Marines en la isla. Según testigos en el área de Arroyo, en la isla, entran y salen relevos de muchos uniformados en periodos cortos. De acuerdo con la información suministrada, el mensaje es que se acerca la hora cero para la operación Lanza del Sur en contra de las organizaciones narcoterroristas y aunque por supuesto no han hecho mención directa, es el eventual operativo en contra del régimen de Nicolás Maduro. Según los datos, en el área de Puerto Ponce, área de Arroyo, es donde más movimientos de helicópteros Black Hawk se han visto en las últimas horas. Cuidadillo. Otras fuentes aseguran que a través de mecanismos de inteligencia, autoridades de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador y de Ecuador están cooperando con la administración Trump en el avance de este despliegue militar del Caribe con acceso a rutas al servicio del narcotráfico, comunicaciones e interceptaciones. Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico, quien además es veterano de guerra de los Estados Unidos, señala que la llegada del portaaviones Gerald Ford es un mensaje claro que los días se están acabando y envió un mensaje a los aliados del régimen de Maduro. Deberían estar considerando retirarse pacíficamente para evitar cualquier situación y usted sabe a lo que se refiere. Y es que no haces una movilización en la que tienes el 20% de la flota naval de Estados Unidos al Mar Caribe y traes al portaaviones más grande del mundo para dejarlo, haciendo una especie de turismo de aventura, ¿no? Este es un mes decisivo, porque ese posicionamiento donde llegará el Gerald Ford nos va a decir mucho de lo que va a suceder. Y en medio de la incertidumbre por la creciente crisis entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, negó que Washington le haya pedido usar el archipiélago para lanzar ataques en contra de Venezuela. Es una cuestión de semántica quizá, ¿verdad? Porque el ataque no es contra Venezuela. Las declaraciones de la Premier se dan en plenos ejercicios militares de Marines estadounidenses allá en su país, los mismos que provocaron esa oleada de teorías sobre un eventual operativo en suelo venezolano. Estados Unidos nunca pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago no será utilizado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. Y agregó, Trinidad y Tobago no participará en ningún acto que pueda dañar al pueblo venezolano. Continuaremos manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela. ¿Usted se dio cuenta cuántas veces dijo pueblo? Maduro acusó a la primer ministra de hipotecar a Trinidad y Tobago para arrojar una fuerza militar frente a Venezuela. Ay, Maduro, pobre Maduro. Además, auguró que le iba a ir muy mal por esos pasos en falso que estaba dando contra la paz de Venezuela y de toda la región. Las maniobras en Trinidad y Tobago están previstas hasta el viernes y son las segundas en menos de un mes, lo que activó, por supuesto, el pánico en el seno del régimen. Persad-Bissessar también afirmó apoyar discusiones entre Trump y Maduro. La mejor manera de resolver los problemas es mediante el diálogo. Ahí ya no concuerdo contigo, Persad. Hay muchos problemas urgentes. Está el problema del narcotráfico y el de la trata de personas. Está el problema de las elecciones, que no son ni fueron libres ni justas,
dijo la primer ministro sobre su vecino. Y añadió que está el problema también de las pandillas peligrosas que siembran el caos en otros países y el problema de una crisis humanitaria donde millones huyen de regímenes opresivos. Como dijo el turco Abdallah, esas 8 millones de personas no salieron de Venezuela a hacer turismo. Desde su llegada al poder en mayo, Persad Bissessar ha multiplicado las declaraciones hostiles al régimen de Venezuela y asocia la inmigración venezolana con la alta criminalidad en este archipiélago. Y así, mientras el mundo se hace el distraído, mientras algunos fingen que nada ocurre y otros en Miraflores juegan a la ruleta rusa con su propio destino, la realidad se abre paso como un portaaviones atravesando la niebla. Porque queda claro que no es un rumor, que no es tampoco un globo de ensayo y que no es un invento de periodistas o de personas en redes sociales. Vimos cómo la administración Trump pisa el acelerador, cómo la maquinaria diplomática, militar y legal se alinea como pocas veces en la historia reciente. Y del otro lado, un Diosdado confesando nervios, a un Maduro suplicando paz, a un régimen entero escondiéndose detrás de su propio humo. Mientras el reloj avanza hacia el 24 de noviembre, ese día que nadie en el poder quiere que llegue, pero que todos saben que es inevitable. Trinidad y Tobago podrá decir públicamente que no prestará su territorio, pero los ejercicios militares siguen. Los movimientos no mienten, solo los políticos lo hacen. Y mientras tanto, la dictadura muestra su verdadero estado emocional. Pánico disfrazado de soberbia. Nervios de acero, como dicen ellos, cubierto con risitas. Desesperación maquillada como valentía. Pero todos sabemos que cuando un régimen empieza a hablar de hallacas anticipadas, como lo hizo Diosdado, y de paz con Trump, no está gobernando. Está buscando negociar. Nos acercamos, quizás como nunca, a un punto de quiebre. Un momento donde la historia deja de escribirse en comunicados y comienza a escribirse en decisiones y acciones. Algunas tomadas en Washington y otras que se tomarán en la penumbra de un palacio que ya dejó de ser gobierno y que se convirtió en todo un búnker. La hora cero no es una fecha, no es un rumor, es una consecuencia. Y si algo ha demostrado la historia es que cuando los protectores se convierten en perseguidores, los tiranos siempre comienzan a correr. Algunos hacia el exilio y otros hacia donde les alcance. Por eso, hoy más que nunca repito el mensaje con el que abrí el programa. Después será peor para ellos. Para nosotros, los venezolanos de bien, que hemos resistido tanto, tal vez, y solo tal vez, estemos más cerca del principio del fin de esta pesadilla que parecía infinita. Que así sea. Saludos especiales el día de hoy para Dani Faría, que siempre está allí dejando su aporte para el proyecto, al igual que muchos consecuentes amigos del canal que hacen lo mismo. Por supuesto que gracias infinitas y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Comentar, darle like y compartir este video es importante, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Los botones, como siempre, están allá abajo, no se han movido. Es rápido, es gratis y marcan la diferencia. Si no lo has hecho, chécate ahí, suscríbete y sigamos peleando juntos, porque estamos en la búsqueda del mismo objetivo, la libertad o nada. Seremos libres.